Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Pues vamos a pagar los cruces que debía, por ahí me había trazado, pero como dije iba a ir intercalando ahora sí que el contenido, no solamente iban a hacer cruces, por eso es que hasta ahora los subo, ¿vale? Entonces, bien amigos, primero que nada ya saben, los invito a que se suscriban, denle clic ahora sí que en suscribir. Y si nos estás viendo en Facebook, también te invito a que nos busques en YouTube como La Cría del Canario MX. Dicho esto, amigos, vamos a hacer el cruce. El cruce que me pidieron es un Bruno rojo mosaico portador de Bruno pastel, ¿vale? Que sería este de aquí por una hembra satiné rojo mosaico. Acuérdense amigos que la satiné tiene la melanina ahora sí que marrón, los ojos son rojos, las patas son claras y vamos a ver que el fondo es rojo mosaico, ¿vale? Bueno, la categoría es mosaico, el fondo es rojo. Bien, pasamos al cuaderno amigos, vamos a acomodar a nuestros canarios, que va a ser un Bruno, que va a ser rojo mosaico, pero va a portar el Bruno pastel. Vamos a representarlo así, de esta forma. Ahora sí que le pueden poner completo o abreviado para más rápido. Y de este lado tenemos una hembra satiné rojo mosaico. Pues bien, ¿qué vamos a hacer en este cruce? Primero que nada amigos, vamos a ver que la melanina es marrón y es oxidada. Oxidación, ¿vale? Aquí lleva acento. En el satiné tenemos melanina marrón igual y es dilución. Ok, dicho esto, para empezar, este sería un mal cruce. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cruzar oxidación con oxidación y dilución con dilución. Los satinés se cruzan más por el lado de la Isabela, que es la dilución. Con el Bruno lo que causaría es, ahora sí que en la melanina de la espalda sería un alargamiento, ¿no? No sería entrecortada como el satiné. De ahí empezamos mal el cruce, pero vamos a hacerlo de todas formas porque así me lo pidió el amigo. Ponemos XX para el macho, XY para la hembra. Aquí estaríamos poniendo que de un lado es Bruno y del otro lado es Bruno, que sería pastel. De este lado tenemos que es satiné. Bueno, le ponemos SAT no, porque es a lo que todos le tenemos miedo. Aquí en México el SAT nos cobra impuestos por todo. Satiné, ¿vale? De este lado va vacío, por lo tanto vamos a hacer el cruce, que sería este con este. Vamos a decir algo amigos, la oxidación va a dominar sobre la dilución, ¿ok? Entonces va a ser un macho XX, sería el primer macho, que sería Bruno. Por lo tanto, dijimos que va a dominar, sería un macho Bruno. Pero este macho va a portar el satiné, ¿vale? Recuerden que el satiné es ligado al sexo igual el pastel. Aquí tendríamos el segundo cruce, que sería este de aquí, y sería Bruno aquí y nada acá. Sería una hembra, que sería Bruna. Si se dan cuenta, aquí el Bruno es normal y aquí es normal, serían clásicos los dos. Por lo tanto, seguimos con el otro cruce amigos.
que sería este de aquí, que sería un macho, que sería Bruno Pastel por Satiné. Como domina, vamos a obtener un Bruno que sería Pastel. Ok, aquí pues estaría de más decir que porta el pastel porque pues es un Bruno Pastel, ¿no? Por lo tanto, lleva de ley. Y el último cruce, que sería este de aquí con este de acá, que sería un Bruno Pastel por vacío, sería una hembra, que sería Bruna Pastel. Vale, aquí amigos se me pasó algo. En este regresamos al cruce de lo que es el, el macho. X por X macho, dijimos que era pastel porque domina, pero aquí va a aportar el satiné. Vale, aquí ya estaríamos completando lo que sería nuestro cruce de un Bruno rojo mosaico portador de Bruno pastel por un satiné rojo mosaico. Por lo tanto, los porcentajes nos quedarían de la siguiente manera. Vamos a mostrar las imágenes porque luego se me pasa, y hacía completo bien el cruce. Obtendríamos un 50% brunos normales, donde los machos son portadores de satiné. Vale, era lo que te comentaba, que lo que es esto y esto serían 50% de brunos clásicos, donde los machos portan satiné. Aquí las hembras no pueden portar porque dijimos que es ligado al sexo, ¿vale? O son satiné o no lo son. Y el siguiente, que sería un 50% hembras y machos pastel, pero los machos van a portar el satiné. Regresamos y acomodamos el porcentaje, que sería un 50% de brunos pastel, hembras y machos donde los machos portan satiné. Por lo tanto, estos serían los porcentajes, amigo, de tu cruce. ¿Por qué pongo hembras y machos? Porque dijimos que los cruces los iba a hacer. Ahora sí, que bien pude haber puesto el bruno acá, el pastel acá y el bruno de este lado, y me cambiaría. Por lo tanto, sería más adecuado usar los porcentajes para evitar confusiones, ¿vale? Ese sería el cruce, amigo. Aquí de lo que quedamos, que era el bruno. Déjenme acomodar. Bruno rojo mosaico portador de bruno pastel con una hembra satiné rojo mosaico. Pues bien amigos, los invito a que se suscriban al canal. Aquí seguimos en el aviario subiendo videos. Vamos a sumar más gente, amigos. Ahí échenme la mano, apóyenme si se puede. Por allá tengo a mi hembra que sí está enfermita, miren. Ay, se me pasó un poquito. Sigue enfermita, pero está en tratamiento. Veamos qué se puede hacer por ella.
Saludos amigos, que estén bien, el cruce, ahí estamos, bye.